Tuve que detener la otra grabación porque si no ibas a estar 40 minutos escuchando pavadas. Bueno, en fin. ¿Qué vamos a ver hoy? Subconsultas. Ya en la clase, la vez pasada habíamos visto algo de subconsultas, aunque no te lo puse con ese nombre, ¿no? ¿Qué es una subconsulta? ¿Y cómo se usa? Bueno, subconsulta es una herramienta más dentro de lo que es el SQL que se puede reemplazar por los joins, ¿no? Es Sí. decir, hay subconsultas que cuando vos las ejecutás decís esto es lo mismo que hacer un join. O sea que básicamente te conviene hacer un join porque el join es más eficiente. ¿Sí? Pero es una herramienta que está bueno usarla porque hay veces en donde no Pero no vale la join. pena hacer el join. A veces no vale la pena hacer el join. Conviene hacer una subconsulta y las subconsultas se pueden utilizar en distintas partes de una consulta. ¿Cuáles son esas partes? Una subconsulta se puede ejecutar en el select, se puede ejecutar en el from y se puede ejecutar en el where. ¿Sí? Ujú. O sea, nosotros podemos escribir una subconsulta en el select, en el from y en el where. ¿Sí? Y las subconsultas siempre van encerradas entre paréntesis. ¿Estamos? Sí. Bien. Este es un dato de color. Se pueden hacer anidaciones de subconsulta de hasta 32 anidaciones, ¿no? O sea, una subconsulta dentro de otra, hasta 32 veces. Sí. Todo eso va a depender, obviamente, si la computadora tiene los recursos suficientes como para hacerlo. Pero si la computadora tiene los recursos suficientes como para hacerlo, bueno, solamente lo va a poder hacer hasta 32 veces, no más que eso. Al menos en SQL Server, no sé en otros motores. 32 veces. Hasta 32 anidaciones, sí. Es una burrada, pero se puede. Es lo que te permite este producto, ¿no? No sé si será así en Oracle, en MySQL, en Postgres, no sé si será así, pero en SQL Server tenés hasta 32 anidaciones. Bueno, Disculpame porque estoy re cansado. Te escucho igual. no te preocupes. Entonces, Hoy fue un día bastante movido, pero bueno. Dale, empezamos. ¿Tu semana estuvo complicada también? Bueno, ¿cómo? ¿tu semana estuvo muy complicada? Sí, sí, estuve elaborando una banda. eh, Y aparte el empezaste la martes, facultad, ¿no? sí, el martes o el miércoles, no sé, creo que fue el miércoles. Sí, el miércoles estuve trabajando hasta las 10:30 de la noche. Eh, junto con otro No, sí. compañero, ¿viste? O sea, arrancamos 9:30 y terminamos 10:30. 9:30 de la mañana y terminamos 10:30. Oh, Sí, no. Lo que pasa es que estamos creando un servicio que toma información de un sistema que utiliza la empresa, que es el CICE, creo que ya te lo he comentado, y tomamos esa información y la volcamos en SQL. O sea, cada vez que surge algo nuevo en el CICE, lo pasamos a SQL. ¿Por qué? Porque en SQL es donde se puede ver desde la extranet o desde Internet, ¿no? Que es donde ven los productores y todo lo demás. Todo lo que está en el CICE se ve solamente a nivel empresa. ¿Sí? Si se bueno, da de alta una póliza, por ejemplo, no se da de alta en el CICE, no se da de alta en la extranet. ¿Entendés? Vos en la extranet consultás lo que. eh, Vos en la extranet consultás solamente lo que tenés en el SQL. Entonces hay un servicio que se está haciendo que lo que hace es migrar esa información, clonarla, ¿viste? Ahora, se tiene que clonar bien, ¿me entendés? Porque los servicios, una vez que se pueden ejecutar, empiezan a cargar información a lo loco. Y si vos tenés cargada información 1000 pólizas mal, medio como que no está bueno eso. Entonces tenés que ser muy puntilloso y tener mucho cuidado de no
crear un programa que a mansalva te haga las cosas mal. Porque de hecho ya hay uno que cae todo el tiempo. Y este lo que va a hacer es reemplazar al otro. Yo lo que estaba pensando es hacer con MSQL y obviamente con un programa, un buen programa, no esos programas que están ofreciendo acá, es hacer generar todo lo que yo estoy haciendo con esto, pero hacerlo a base de un programa. No sé si habrá, tiene que haber un programa, pero hacer un programa así y tratar de ofrecerlo como servicio. Así de última me engancho no solamente con este estudio jurídico, me puedo enganchar con otro más. Después tengo que pagar, los tengo que legalizar, ¿no? Sí, hay toda una cuestión ahí de que nunca he practicado, que nunca he puesto en práctica, ni tampoco me he asesorado, pero sí, seguramente tiene que haber un patentamiento para poder vender el producto y todo lo demás, Y ¿no? sí, porque si no te copian el programa y andás a quejarte más. De última, Mientras no tengan el código fuente, no te van a poder copiar nada. A no ser que vos lo instales en tu escritorio y solamente te puedan copiar el archivo ejecutable, pero el código fuente lo seguís teniendo vos. Eh, sí, pero igual pero no sé. pero igual para explotar algo y comercialmente seguramente tenés que patentarlo, ¿no? Sí, porque yo lo que estaba pensando es eso, más de adelante que me está explicando vos y todo lo demás, bueno, de última me hago un programa de lo que yo estoy trabajando, y quién te dice, lo puedo vender y ya con esto ya no solamente tengo trabajo, sino que hasta puedo vender este programa. Ujú. Bueno, No sé, bueno, ¿hacemos? subconsultas. Sí, Entonces, estás viendo el SQL Server, ¿no? sí. A Subconsu- ver, sí. Subconsultas en, en la instrucción, en la cláusula select. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Mira, te voy a dar un ejemplo. Vamos a traer de la registros select from orders details. ¿Sí? Acá nos traemos todos los registros de esta tabla. Suponete que yo quiero tener un campo en donde me aparezca el promedio, o sea, en este registro me aparece el promedio, en todos los registros me va a aparecer siempre el mismo valor. Ese valor va a ser Así es. ese valor va a ser el promedio de, yo qué sé, de todas las cantidades. ¿Sí? O podemos hacer escribir acá el máximo valor que aparece en unit price, ¿no? Ujú. Y hacer la diferencia entre el máximo valor y este. O sea, suponete que creamos un campo en donde traemos el máximo valor de unit price y ese máximo valor va a estar restado con el valor de unit price de ese registro. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, ¿cómo lo podemos llamar? Bueno, diferencia precio más caro. ¿Sí? Esto es un Sí. alias. Y acá, en este alias, acá tengo que poner coma. O sea, acá estoy trayendo todos los registros de esta tabla, más este campo, ¿no? ¿Estamos? Y acá va la subconsulta. ¿Sí? Nosotros tenemos que traer el precio más caro. ¿Te acordás que nosotros habíamos utilizado funciones incorporadas? Sí, pero no me acuerdo cómo es la letra. Bueno, tener presente lo siguiente, Ari. Cuando vos implementás una subconsulta en el select, la Sí. subconsulta tiene que retornar solamente un valor. ¿Sí?
Eso que tiene que poner left, ref, todo eso, ¿no? No, esas son para cadenas de texto. Las funciones incorporadas que nosotros podemos utilizar. Ahora vamos a usar una, no importa. Pero esto sí es importante. Y anótatelo. Cuando vos utilizas una subconsulta en el select, Sí, la subconsulta tiene que retornar un solo valor. No puede retornar una lista de valores, una lista de registros. Tiene que retornar un solo valor. ¿Estamos? sí, Bien. sí, sí. Entonces, si querés podemos hacer lo siguiente. ¿Cómo obtenemos el máximo valor de unit price? Bueno, si querés lo podemos hacer aparte. Select, asterisco, from, orders, details. Orden, Y tenemos que sí. traer el máximo. ¿Cómo hacemos el máximo? Bueno, max, unit price. Unit price. ¿Sí? Te faltó Esto la... que, Ah, nada. esto que nos va a retornar un escalar. ¿Un escalar qué es? Es un número. ¿Ves? Un marca el total, en este caso. El máximo del valor. ¿Esto qué es? Esto es el máximo de todo. ¿Viste todos los unit price que aparecen en esa tabla? De todos Sí, los registros. Bueno, este es el más grande. Es más, si hacemos select asterisco from orders details y vamos a ponerle where unit price sea mayor a 263,4. 63,50. No, le pongo como a 4, espera, punto 4 para que nos traiga solamente el de 50. Bueno, hay varios. Bueno, hay varios que tienen el mismo. ¿Por qué? Porque el Product ID se repite, ¿no? Pero es que el Product ID con valor, el Product ID 38 es el producto más caro de todos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Bien. Entonces, si yo hago un max, me trae el máximo valor de esa columna. ¿De qué columna? De unit price. Bien. Entonces ya lo tenemos acá. Nosotros queremos saber la diferencia con el precio más caro. ¿Cómo haces la diferencia con el precio más caro? Bueno, tenés el precio más caro menos ¿qué campo? Unit price. ¿Sí? sí. Esta diferencia. ¿Ves? ¿Estamos? Sí, ¿Se entiende? O sea, a unit price le voy a estar, podemos incluso hacerlo así, para que dé positivo. Al precio máximo siempre le voy a estar restando el precio de cada producto en particular, ¿no es? Entonces, por ejemplo, el primer registro, el Product ID número 11 tiene un precio unitario de 14. La diferencia con el precio de los productos del producto más caro es de 249,50. sí. ¿Lo ves? Ajá. El 42, el Product ID 42, tiene una diferencia de 253,70. Y así sucesivamente. Podés usar otra función acá, por ejemplo, el promedio, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el precio promedio con el precio del producto que estás viendo? Entonces, por ejemplo, pones, vamos a hacer otra, diferencia precio promedio. Entonces,
Acá en vez de usar max, usas ABG. ¿Cuál era la función? ¿Era max, ABG y la otra cuál era? Tenés min, sum. Min es Sí, mínimo, eso, sum es suma, sí, sí, ABG es promedio. el promedio. Eso ¿Ves? me había explicado, pero no tengo la hoja acá. Igual no te preocupes, lo googleás y te salen. Sí, sí. Ponés, ¿Esto cómo que se llama estos valores? estas funciones se llaman funciones de agregación. Ah, funciones de agregación. Se utilizan cuando haces agrupaciones, ¿sí? Lo que pasa es que acá, este caso particular, vos fíjate que no estamos utilizando con un group by. La verdad, yo te había enseñado Entonces, que las tenías que es utilizar. funciones de agrupaciones, sería. ABG, max, sí. Pero acordate que las utilizamos con el group by. Pero en este caso no las estamos utilizando con el group by porque estás tomando todos los registros. ¿Entendés? Entonces te va a retornar un solo valor. O sea, si yo hago un group by, yo Sí. necesito utilizar una función de agregación que haga alguna operación con los valores, con los registros que estoy agrupando. ¿Sí? ¿Mm? Bien. Ahora, puedo utilizar una función de agregación como esta y no utilizar el group by. Pero si utilizo el group by, sí tengo que utilizar la función de agregación. Bien. Entonces, cuando haces una subconsulta en el select, Sí. sí o sí el select te tiene que retornar un solo valor. ¿Sí? Cuando se retorna Estoy un solo escuchando, valor. estoy escribiendo, ¿eh? ¿Cómo? Estoy escuchando, estoy escribiendo. Ok. Entonces, esto te tiene que retornar un solo valor si la subconsulta se efectúa en el select. ¿Sí? Y vos fijate que acá no solamente estamos utilizando la subconsulta, sino que además le estamos restando un valor. ¿Cuál es este valor? Este valor va a ser distinto para cada registro. Y es este. Este. ¿Entendés? Por ejemplo, el precio, ¿cuál es el promedio? Mirá, el precio promedio de esta tabla. Dice 26 con 21, ¿no? Sí. La diferencia con el precio promedio, yo puse promedio por hacer una cosa, ¿no? No tiene quizás mucho sentido de la realidad hacer esta cuenta. Acá lo importante es que vos entiendas que tenés que traer un solo valor en la subconsulta del select. ¿Sí? Acá esto no te puede retornar una lista de valores. Sí. No te puede retornar varios registros. Tiene que ser un solo valor. ¿Sí? Bueno. ¿Se usa esto? Sí, por supuesto que se usa. Quizás habría aplicaciones más copadas que esta, y sí, seguramente. Este está bueno, diferencia con el precio más caro. Lo que pasa es que por ahí en esta tabla no está bueno hacer esto, sino hacerlo directamente con la tabla de productos. ¿Por qué? Porque el Product ID acá se está repitiendo varias veces. ¿Entendés? Tengo una consulta. Viste que vos pusiste select, asterisco y la coma es como a continuación. ¿Cómo es? ¿Qué función cumple Sí, la coma? acordate que cuando vos haces un select, los campos van separados por coma. Ah, Vos lo que podés hacer es, el asterisco te trae por defecto todos los campos. sí. Pero además del asterisco, el asterisco lo podés utilizar como si hubieses escrito todos los campos y poner coma y seguir escribiendo. ¿Entendés? Es como si fuese un campo más. O sea, en vez de yo poner acá order ID, O sea, en vez de repetir, poner la coma. ¿O no? acordate que vos cuando haces un select, los campos siempre van separados por coma. ¿Eh? Order ID, product ID,
Esto lo venimos haciendo siempre. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que en vez de escribir todos los campos, directamente escribís el asterisco. Vos Sí, cuando sí. pones el asterisco podés poner coma y los campos que vos quieras. Incluso podés poner el asterisco 2 veces. Lo que te va a hacer es traer de nuevo los campos de la tabla, ¿no? Pero esto no Ajá. tiene sentido. Pero acá lo que estás diciendo es tráeme todos los campos de la tabla, coma, y este también. Y en diferencia de precios. La diferencia de precio promedio y diferencia de precio más caro. ¿Sí? Entonces, repito, cuando haces una subconsulta en la cláusula select, la subconsulta tiene que ser escalar. Escalar significa un número, un valor. La subconsulta tiene que traer un solo valor. ¿Sí? ¿Puede ser un texto también? Sí, tal cual. Puede ser un texto. ¿Sí? En el select. Che, Sí. escúchame, le voy a decir a Carlos que me ponga la cosa para hacer café. Ahí vengo, un segundo. Bueno, Listo. bueno. Las subconsultas también se pueden realizar en el from. ¿Sí? Entonces, subconsulta en el from. ¿Cómo se realiza esto? Sí, De la ahora se me siguiente cayó. manera. O mejor dicho, ¿cuál es la estructura de una subconsulta en el from? Es de la siguiente manera. Escribís select, asterisco o los campos que vos quieras, from, subconsulta, y la subconsulta tiene que tener un alias. ¿Sí? Sí, Es obligatorio que tenga un alias. Entonces, suponete que vamos a hacer, yo qué sé, de nuevo, vamos para clientes. Escribimos la tabla clientes, select, asterisco, from, customers. ¿Sí? ¿No? Acá tenemos la tabla clientes. Y utilizamos algún criterio para filtrar, medio arbitrario. Le ponemos que Customer ID comience con la letra A. ¿Sí? Entonces nos trae solamente estos. ¿Estamos? sí. Y vos escribís esto acá, ya sabés lo que querés, y lo pones acá. ¿Ves? Acordate que va el paréntesis Y lo cierro. y lo cierro, exactamente. Y acá el alias le pones subconsulta o el nombre que vos quieras. O le pones lo que trae esta información es clientes por A. Yo qué sé. Por A de por la letra, ¿no? Sí, Ahora bien, esto se le llama consulta externa y esto obviamente se le llama subconsulta, ¿no? sí, En la consulta interna o en la subconsulta, yo estoy trayendo todos los campos, ¿sí? De manera que cuando yo escriba cuando yo quiera traer determinados campos en la consulta externa, los que me ofrece el SQL, ¿cuáles son? Todos los que tenga la consulta interna. ¿Estamos? sí, sí, sí. O sea, suponete que yo solamente acá traigo Customer ID. Pregunta, si yo solamente traigo Customer ID acá, ejecuto, ¿no? Si solamente traigo esto. Cuando quiera hacer un select acá arriba, ¿voy a poder traer otro campo que no sea Customer ID? Sí. A ver. Siguiente. Mirá los campos que solamente puedo traer. ¿Ves? Sí. ¿Por qué? Porque esto funciona como si fuese una tabla, Ari. Lo que vos tengas acá adentro lo vas a poder traer en el select afuera.
pero solamente lo que traigas acá adentro. Si vos acá traes otro campo más, company name, no, yo qué sé, categories, no, a ver. Ciudad, ¿ves? Sí. Lo que yo voy a poder traer acá afuera, ¿qué es? Esto, solamente 2 campos, ¿ves? O sea, los campos que puedo traer en la consulta externa se corresponden a los que vos trajiste en la subconsulta, nada más. ¿Estamos? Y después, si querés crear mediante una subconsulta en el cell otro campo más, lo podés crear. Pero una cosa es crear campos y otra cosa son los campos que vos traes de la subconsulta. ¿Sí? Entonces, yo qué sé, le ponemos acá city y establecemos un otro where. Where city. Acordate que este es el where de la consulta externa, no de la subconsulta. ¿Sí? Puedes agregar un country también, ¿no? ¿Un qué? ¿O no? Y ¿Eh? si- ¿Un qué? ¿Agregar qué? Country, ¿no? País, country. Sí, pero si se lo querés agregar se lo tenés que agregar a la Ah, lo subconsulta. tengo que agregar el from. A la subconsulta, claro. Porque acordate que esto funciona como si fuese es como que vos estás creando una tabla, ¿entendés? Y vos estás haciendo un select from de este set de datos. ¿Sí? Sí, Esto que está acá, que vos traes en el select, se le llama lista de selección. ¿Sí? La lista de selección que vos tengas en tu subconsulta condiciona la que vas a tener accesible en la externa. ¿Estamos? sí, Si vos acá traes pera, manzana y mandarina, acá solamente vas a poder poner pera, manzana y mandarina. A lo sumo. Después quizás querés solamente traer pera. Pero no vas a poder traer más que eso. Porque esto es como si fuese una tabla solamente con esos 3 campos. Después lo que sí, podés te hacer es limita. crear otro campo más que, como vimos en estos ejemplos de acá, estos campos nosotros los estamos creando en base a expresiones. Todo esto es una expresión. ¿Sí? Bien. Entonces, si vos escribís una subconsulta en el from, acordate que la subconsulta siempre va entre paréntesis y acá en el from tiene obligado el uso del alias. ¿Sí? Entonces, vamos a establecer una condición acá en country. Le ponemos que country, like, yo qué sé. A ver, vamos a ver qué nos trae esto. Vamos a poner que empiecen con M o con G. Like M or G. ¿Sí? ¿Qué nos va a traer de esto? Ari, ¿qué nos va a traer esto? Te va a salir los clientes, las ciudades, el país, con A, con M y con G, ¿no? No. Primero tenemos la subconsulta. Sí. Esto nos trae lo que estamos viendo en pantalla ahora. Ujú. ¿Sí? Ahora, después con esa subconsulta, que hace de cuenta que esto es una tabla,
con esta subconsulta vos estás trayendo estos campos, que es el customer, estás trayendo los mismos campos que están en la subconsulta, y le estás poniendo una condición. ¿Qué condición? Que país o country comience con M o comience con G. Sí, Entonces quiere decir que Reino Unido no lo traería. ¿Lo ves? En la subconsulta sí lo trae, pero vos estás filtrando la subconsulta. sí, ¿Se entiende? Entonces, ¿qué podés poner en una subconsulta? Y en una subconsulta podés hacer una... Podés hacer un join enorme y después filtrar sobre ese join. Podés hacer lo que vos quieras. ¿Sí? Pero lo que tenés que tener en cuenta es que vos podés hacer un select sobre otro select, básicamente. Cuando utilizás un select en el front, una subconsulta en el front, básicamente estás haciendo un select del select. ¿Sí? ¿En qué ocasiones te serviría? Sí, te va a servir. En alguna ocasión te va a servir. ¿Sí? Entonces, las subconsultas en el front son esto. ¿Sí? Después hay otras subconsultas que son las que se realizan en el where. 3. Subconsulta en el where. ¿No? Select asterisco from customers. Entonces vamos a traer los... Bien. Acá tenemos la tabla clientes, ¿no? No hay nada nuevo. Suponete que vos querés solamente traer los clientes. Suponete que vos solamente querés traer los clientes que sean del mismo país que tus proveedores. sí, ¿Sí? Entonces te dicen, Ari, ¿sabes qué? Nos interesa saber cuáles son los clientes que son del mismo origen que nuestros proveedores. ¿Sí? ¿Qué tendrías que hacer? Bueno, lo que necesitarías es saber cuáles son los países de tus proveedores. sí. ¿No? Entonces vamos a select. Acordate que proveedores era suppliers. From suppliers. Suppliers. No, shippers no. Suppliers. Esto. Play. ¿Sí? Eso eran Proveedores. suplir que era Proveedor. proveedores. Proveedores. ¿Sí? Entonces, fíjate que en la tabla proveedores, bueno, vos tenés el ID del proveedor, el nombre de la compañía, el contacto, etcétera, y tenés el país. ¿Ves? ¿Lo ves? Sí, Entonces, nosotros lo que tendríamos que tener es la lista de países de nuestros proveedores. sí, Nosotros habíamos visto un operador que se llamaba IN, no sé si te acordás, sí. que básicamente lo que era, en vez de utilizar OR, condición, OR, condición, OR, condición, ponías en un IN la lista de valores que debían estar dentro del where. Entonces, si vos utilizabas... Claro, que se implementa justamente muy parecido como el Python, pero de este lado trabaja de manera diferente. Entonces vos le pones country, Sí, country, esto está, sí, where country, in. Entonces, venís acá y decís, bueno, voy a fijarme país por país cuáles son, ¿no? Lo cual, esto te llevaría mucho tiempo porque tendrías que escribir cada uno de los países acá, ¿sí? Y traer solamente los clientes, esto te traería solamente los clientes cuyo país está en esta lista.
Si acá tenés un cliente que es de Indonesia y no tenés un proveedor que sea de Indonesia, no te lo va a traer. ¿Por qué? Porque solamente te va a traer los clientes que son de los mismos países que los de tus proveedores. Por ejemplo, ¿no? Como para hacer para hacer una consulta nada más, ¿no? Eso te puede llegar a servir para establecer alguna estrategia, y sí, ¿no? En fin. Entonces, con el operador IN vos tendrías que escribir todos los países de tus proveedores, ¿no? Pero, como tenemos subconsultas, eso no hace falta, ¿sí? Entonces, primero vamos a traer, vamos a escribir la subconsulta, ¿no? Primero vamos a traer country. Ahí está. ¿Sí? Acá tenemos un listado de países. Fíjate que están repetidos. Había no sé si llamarlo operador o cláusula, no sé cómo se llamará, pero básicamente hay una funcionalidad, que esta siempre te la quise explicar, pero siempre se nos cortaba el tiempo, que se llama distinct, que lo que te hace es traer solamente aquellos registros que son distintos, ¿sí? Es como una especie de group by, ¿sí? O sea que acá Estados Unidos solamente va a aparecer una vez, Japón va a aparecer una vez, etc. ¿Sí? ¿Ves? Ay, claro. Gracias. O sea que tenemos en total 16 países. Acá doña Caro, pero. Saludo porque no me va a escuchar. ¿No? Si no te voy a romper el tímpano a vos. Escucha. No, porque ¿Escucha? yo estoy con los parlantes acá. Ah, entonces ¿por qué tenés los auriculares colgados? Porque supuestamente acá tengo el micrófono. Así me escucha Ah, mejor. sí, mira. Bueno, ¿qué haces, Caro? ¿Cómo va el Yo pie? uso eso, sí. O si no, me puedo colgar acá. Sí, lo mismo. ¿Eh? Sí, es lo mismo. Así me escuchan mejor. Genial. ¿Cómo andas, Caro? Bien, ¿vos cómo vas? Bien, bien, bien. Me dio ganas de tomarme un café. ¿No me haces uno? Si querés te puedo buscar. Al aire libre ya se ponen hasta 10 personas, ¿viste? Pero nosotros somos tres gatos locos. Bueno, No, un café porque la verdad que está duro hoy. bueno. Entonces, acordate que esta palabrita se usa en el select y se utiliza para traer solamente los valores distintos, ¿sí? Se escribe distinct, ¿sí? Está en inglés. Distinct. Escribíla bien. ¿Ves? Select, distinct. ¿Estamos? Sí. Bien. Entonces, fíjate que nosotros si hacemos esto, ¿qué es lo que va a suceder? Nos va a traer todos los clientes que son de Australia, de Brasil, de Canadá, de Dinamarca, de Finlandia, bla, bla, bla. ¿No? ¿Estamos? Sí, sí. ¿Ves? Suponete que decimos, no, a ver, yo quiero que me traigan los clientes que son de los países en donde no tengo proveedor. Not in. Entonces, por ejemplo, yo no tengo proveedores en México, en Argentina, en Suiza. No, esto es Switzerland, sí, Suiza. En Austria, en Portugal, en Venezuela. ¿No es Suecia?
En Suecia, sí. Sí, no sé. Sí, Porque Suecia. Suiza se escribe diferente. Swiss, sí, se escribe Swiss, ¿no? Sí, No tengo proveedores en Suecia, no tengo proveedores en Austria, en Portugal, en Venezuela. ¿Ves? Acá estoy solamente trayendo los clientes cuyos países no están en el listado de países de mis proveedores. ¿Ves? Not in. ¿Sí? Tráeme todos los clientes donde el país no esté incluido en la lista de países de mis proveedores. O sea, si yo busco México, acá no va a aparecer. ¿Ves? sí. Vos fíjate lo siguiente. Nosotros habíamos dicho que en el select, cuando haces una subconsulta, el valor que se retorna debe ser único. O sea, si yo efectúo esta subconsulta, solamente me retorna un solo valor. Pero en el from y en el where sí podés retornar una lista de valores. ¿Sí? Bien. Sí. En el caso del where, si vos estás haciendo una comparación de un campo con una lista de valores, esa lista de valores tiene que ser solamente un solo campo. Es decir, yo no puedo tener acá country y otra cosa más. Yo qué sé, city. A ver. ¿Ves? Que me retorna Y error. se permite directamente, sí, sí. Solamente una expresión. Puede ser especificada en la lista de selección cuando la subconsulta no está introducida con exist. ¿Te acuerdas que nosotros vimos exist Sí, la clase pasada? Bueno, sí, si vos querés utilizar más de un campo en una subconsulta, en el where, lo tenés que hacer con un exist. ¿Sí? Pero si sí, utilizás el operador in, en la lista de selección, que acordate que la lista de selección eran los campos que vos traías en el select, sí, solamente puede haber uno. ¿Sí? Entonces, de nuevo, si ejecutás esta subconsulta, te trae todos los clientes en cuyos países no tengo proveedores. ¿Sí? Vos decís, ¿y esto para qué me sirve? Bueno, suponete que vos sos el dueño de esta empresa de Norwind y decís, a ver, yo quiero saber en qué países tengo proveedores pero no tengo clientes. claro. ¿Entendés? O en qué países tengo clientes pero no proveedores. Y ahí te pasaría directamente. Claro, y acá suponete que solamente querés traer el campo country, yo qué sé. ¿Entendés? E incluso podés utilizar otro distinct más acá. ¿Sí? Entonces, respondiendo a esa pregunta, ¿en qué países yo tengo clientes pero no proveedores? Bueno, distinct country. Entonces ejecuto esto y yo digo, yo en Argentina no tengo proveedores, en Austria, en Bélgica, en Irlanda, en México, en Polonia, en Portugal, en Suecia y en Venezuela. En estos 9 países yo no tengo proveedores, solamente tengo clientes. ¿Sí? Y suponete que queremos saber cuáles son los países en los que tengo proveedores y clientes. Entonces, yo en Brasil tengo un cliente y un proveedor. Mira, ¿y esto para qué me sirve? Y bueno, esto te puede servir como estrategia de logística para decir, bueno, si yo tengo un cliente en Brasil y también tengo un proveedor, en vez de traer el producto a mi país, le digo a mi proveedor que se lo lleve directamente al cliente. Y me ahorro el flete. Ujú. Por ejemplo, esto es algo que se me ocurre a mí. ¿Verdad? Pero esa Y información no está a seguramente simple pasa eso. vista.
Seguramente Pero, se debe hacer, son estrategias que deben utilizar los empresarios, y sí. ¿Eh? O hay a pones un veces que hace, representante, en este país que directamente por se ejemplo, comunique con el proveedor y haga el despliegue a sus clientes. ponerle Brasil necesita un proveedor y bueno, obviamente en otro país no está. Dentro de Brasil hay un estado que sí lo hace, un partido, un distrito. Bueno, ya que está, andate a este lugar y me lo haces. Claro, pones lo que son los representantes y todo lo demás, ¿no? Viste que hay representantes regionales que cubren determinadas partes de Latinoamérica, etc. Sí, sí. Entonces vos fijate que con una consulta muy sencilla podés tomar decisiones muy importantes. Yo me voy, no sé qué. ¿Me entendés? No te vayas, viste que te está viendo tu hermano. Y el mundo entero. Al menos China sí. China seguro, y Estados Unidos ni hablar. Bueno, esta está buena, esta subconsulta. ¿Sí? Vos acordate que el operador IN lo utilizás con una lista de valores. ¿Sí? Ajá. Por eso en tu select, en tu subconsulta, no pueden haber dos campos. Solamente puede haber uno. ¿Sí? Cuando vos utilizás el IN, en la subconsulta que vayas a incorporar en el IN, te tiene que retornar una lista de valores de un solo campo. ¿Sí? Suponete que esto te retorna un solo valor y sí, será una lista con un solo valor, pero sigue siendo una lista. Bien. ¿Y cómo podríamos hacer que me traiga solamente... no, bueno, ya hicimos las dos posibilidades. Los clientes en los que no tengo proveedores, los países de los clientes en los que no tengo proveedores, y los países de los clientes en donde tengo proveedores. ¿Sí? Bien. Y si nosotros quisiéramos saber cuáles son los países de los proveedores en los que no tengo clientes, bueno, No sé cómo sería. acá tendríamos que hacer al revés. Tendríamos que poner en Customer, tendría que ser la subconsulta, y la consulta externa tendría que ser la de proveedores. ¿Sí? Es decir, O sea, tenés que poner customer, en vez de poner customer, tenés que poner supler. claro, Y en from supler. ¿ves? Y acá un not in. ¿Sí? O sea, acá me trae todos los países de mis clientes. ¿Estamos? Entonces yo voy a buscar cuáles son los países de mis proveedores en los que no tengo clientes. ¿Sí? Ajá. Entonces, fíjate, en Australia, en Japón, en Holanda y en Singapur, yo no tengo clientes. La verdad que ¿Sí? este es más compacto y más, rápido para sacar información que el otro. Que la otra función que estábamos hablando, que era medio como mucho clase. La de join. Sí. Lo que pasa es que se utiliza con otra finalidad el join. ¿Me entendés? Vos en el join podés emplear esta subconsulta con un join. Sí, lo podés hacer. O sea, toda subconsulta la podés escribir como un join. Pero no todo join lo podés escribir como una subconsulta. Sí. Si vos podés escribir una subconsulta como un join, escribila como un join si ves que te va a consumir demasiados recursos. Pero para saber si te va a consumir demasiados recursos, tenés que hacer un análisis del plan de ejecución de esa consulta, y entonces no. Ahí ya, eso ya es más avanzado, ¿no? Ahora una pregunta, ¿cómo sabes que tenés que implementar join o no? En una Ponele subconsulta, que tenés que hacer este caso y vos decís, bueno, lo puedo hacer con join.
¿O Vos no? podés emplear ambas cosas. Esto es como tener una llave fija o una llave francesa. ¿Sí? Pues sí, ¿cuál utilizo? Mirá, a veces la llave fija es más cómoda y a veces la llave francesa, bueno, me da ciertas comodidades o ciertas posibilidades que la llave fija no. Eh, Son dos herramientas Pero, distintas. Podés llegar al mismo pero resultado, la sí. finalidad es la misma. La finalidad es la misma, sí. O sea, vos en programación generalmente tenés distintas herramientas para llegar a los mismos resultados, ¿no? Sí. Entonces, acá ya, ¿qué herramienta vas a utilizar? Y bueno, depende cuál te deje un código más limpio y a su vez, cuál es la que afecte menos al rendimiento. Ujú. Suponete que haciendo esto con un join, el rendimiento es el mismo. Bueno, si el rendimiento es el mismo, entonces voy a utilizar la herramienta que me deje un código más entendible. Ujú. Si el rendimiento no es el mismo, y esto ralentiza demasiado la consulta general toda, entonces voy por el join. Una pregunta, ¿te tocó estos casos a vos? Sí, Que te subconsultas se usan todo. implementan. Subconsultas se No, hacen. sí. No, pero te tocó así ejemplos que en vez de, no sé, si te toca a vos. Este flaco hizo yo y no era necesario hacerlo, era mejor hacerlo de esta manera. ¿Te tocó así o no? Lo que pasa es que los que hacen las consultas o sea, está el gerente que que le encanta el SQL y lo tiene bastante claro al respecto. Está mi jefe de equipo también y otro muchacho más. Eh, Hay cosas que se pueden mejorar, sí. Yo no estoy a la altura de mejorarlas, ¿no? Pero en las consultas que hay en el trabajo o sea, son larguísimas a veces. Ves unas cosas escritas que consultan un montón de tablas, ¿no? Y el motor de SQL se la banca, obviamente, ¿no? Es un software, el software de base de datos se la banca. O sea, vos podés hacer join, subconsulta, lo que fuere, con miles y miles de registros y te lo trae en menos de un segundo todo, ¿me entendés? O sea, no vas a ver la diferencia. Claro, no la ves la diferencia. El tema es cuando tenés, yo qué sé, muchos registros y esa consulta se está ejecutando un montón de veces. ¿Por qué? Porque tenés distintos clientes en distintas partes del país que se están metiendo en tu sistema que consulta la base de datos. ¿Entendés? Entonces ahí sí el rendimiento se empieza a ver afectado. ¿Entendés? Ah, por una o dos cosas no, pero cuando es mucho sí. Claro, nosotros acá decís, suponete que esto tarda un segundo, ¿no? Porque decís, ah, mira, Sí, un segundo. El tema es cuando ese un segundo se multiplica por 200, o por 1000, o por 10.000. ¿Entendés? Son diez sí, mil personas buscando información de un mismo recurso, una misma tabla. ¿Entendés? sí. Si vos tenés retenida una tabla durante un segundo, si vos tenés retenido un recurso cualquiera de tu PC por mucho tiempo, es un tiempo en el cual otras personas no pueden acceder a ese recurso. Sí, sí, entiendo. ¿Entendés? Escúchame, si me pasabas eso, ¿Qué cosa? todo esto. Sí, espera que te faltan más. Ah, como lo fuiste reformando, por eso te decía. A ver, espera, te voy pasando estas de mientras. Pero Las tres, acordate son tres, que, ¿no? Sí, pero así le acordate pongo que, fecha. espera que te voy pasando más. Ahí, chatear. Acá. Bien. La del Word no la copies, porque acá voy a poner algo más. O sea, la número 3 Tres, las tres no lo copio. acá. No, no, no. O sea, copiar hasta acá. ¿Por qué? Porque acá voy a poner subconsulta en el Word y voy a poner 3A, Bueno, un momentito. lista de valores, y B, un solo valor. ¿Sí? Bien.
O sea, hasta el 3. El 3 no le pongo, mejor dicho. Claro, porque le incorporé esto, ¿no? Incorporé esto. Igual lo vamos a hacer más acá. Hay dos operadores que se llaman, uno se llama any, se escribe así, any, y otro que se llama all. ¿Sí? Sí. Estos operadores se utilizan para subconsultas también. ¿Sí? Ahí Se está. utilizan de la siguiente manera. Te voy a poner la estructura para que cuando lo veas en el video te acuerdes. La estructura para usar any es la siguiente. ¿Sí? ¿Ves? Esta es la estructura. Select, asterisco, from tabla, where campo tabla, operador comparación, any, subconsulta. Consulta. ¿Ves? Con all, vamos a hacer acá lo mismo. Any. Ani, ¿qué era? ¿Sí? Ani, ¿qué era? Any significa alguno y all significa todos. Sí, sí. O sea, Ahora sí. esta es la estructura. Select, asterisco, acá vos ya sabés que puede ir con el campo, la lista de selección, vos acá podés poner lo que vos quieras, de una tabla, from tabla, where, el campo de una tabla, operador de comparación, acordate que los operadores de comparación eran mayor, igual, menor, etcétera, etcétera. El operador any o el operador all y la subconsulta. ¿Sí? Sí. Bien. Esta es la estructura general. ¿Estamos? Bien. Sí. Acordate que a diferencia del in, vos en el in no utilizás un operador de comparación igual, etcétera, etcétera. En el any o en el all, nosotros sí lo utilizamos. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a borro esto. Le pongo operador any. Significa si alguno cumple. Entonces, vamos a traer los países de los proveedores que estén en al menos cuyo country sea igual a ¿qué estamos pidiendo acá? Es que tráeme los proveedores cuyo país esté en al menos algún país de los clientes. ¿Sí? O sea, yo tengo Argentina, Austria, estos son los países de mis clientes, ¿no? ¿Estamos? Yo voy a pedir que me traiga solamente los proveedores a ver si funcionó. Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca. Sí.
Entonces, acá me está trayendo todos los proveedores en cuyos países al menos se cumple alguna de estas condiciones. Sí. Y te va a salir ahí. Ahora bien, con el operador all el operador all es más o menos parecido a lo que es el operador in. ¿Sí? Yo te muestro todo. Cumplen todos. Fíjate que no trae ninguno. Sí. ¿Cómo se efectúa la subconsulta all? Tienes que poner ahí un oh, Espera un segundo. acá un segundo, voy al baño. Dale. Mientras que lo buscas. Ahí está. ¿Por qué no trae registros? ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es comparar país con cada uno de estos países que están dentro de esta lista de valores. ¿Sí? Sí. Entonces yo estoy agarrando de esta tabla, cada país de esta tabla, por ejemplo, Reino Unido, este registro, este valor lo estoy comparando con cada uno de estos valores que están acá. ¿Sí? Y es imposible que el nombre de un país sea igual al nombre de todos los países. Sí. Por eso yo estoy diciendo que acá country tiene que ser igual a cada uno de los valores de esta lista. Tienen que cumplir todos. Y eso es imposible. Por eso no tiene ningún valor. No Por eso te no tenés figura ningún nada. registro. ¿Por qué? Y además, tened en cuenta cómo se ejecuta esta subconsulta. Por cada registro de proveedores, se hace una comparación con esta lista. Con todos los valores de esta lista. En realidad, lo que suele hacer, me parece que lo que hace es que si ya no cumple con la primera, no sigue comparando. ¿Me entendés? Directamente si no cumple, por ejemplo. Por ejemplo, acá el primer valor de la lista es Argentina. Y el primer registro de proveedores tiene país, tiene como country Reino Unido. Entonces compara, Reino Unido es igual a Argentina, no. Entonces debe pasar seguramente al segundo registro y así sucesivamente. Suponete que acá tenemos uno que diga Argentina, pero no, acuérdate que proveedores no teníamos de Argentina. ¿No? Entonces, ya como de antemano sabemos que no tenemos ningún proveedor de Argentina, ningún registro va a cumplir que el país sea igual a la Argentina. Pero además esto no tiene lógica en la realidad, porque es imposible que un país sea igual a Argentina e igual a Brasil. O sea, acá lo que estás estableciendo es que todos los países, o que el país de cada registro, sea igual a esta lista de valores. Y eso no tiene sentido. Por eso no cumple. ¿Ves? En cambio acá estás pidiendo que al menos uno sea igual. Ujú. ¿Sí? Al menos uno. O sea,
si el país, por ejemplo, si Reino Unido está en esta lista, trae este registro. Si Estados Unidos no está en esta lista, no lo va a traer. ¿Sí? Básicamente, el uso de any acá es igual al in. ¿Sí? O sea, ahí empiezan a haber una equivalencia entre un operador y otro, según cómo lo uses. Acordate que, como yo te puse la estructura de esta consulta, acá vos podés utilizar otros operadores. ¿Sí? Lo que pasa es que acá nosotros estamos comparando texto, ¿sí? O estamos haciendo cosas con texto. Si tuviésemos números, ahora vamos a buscar alguna que sean con números. Acá podemos poner mayor, menor, etc. ¿Sí? Sí. Bien. O sea, acá no tiene sentido en la lógica real de que un solo país sea igual a todos los países de esta lista. ¿Sí? Por eso no te trae nada. Eso pasaría lo mismo si vos pones ciudades. No hay ciudades que se llamen igual ni nada parecido. Claro, o sea, vos estás diciendo que acá el país, por ejemplo, que Reino Unido, o sea, agarrás el primer registro de proveedores y haces la condición. ¿Cuál es la condición? Es que Reino Unido tiene que ser igual a cada uno de los valores que está acá. Y obviamente que no. Eso solamente se cumpliría si en esta subconsulta solamente tuviese a Reino Unido. Pero si como yo tengo, yo que sé, Argentina no es igual a Reino Unido. Listo. Pasemos al siguiente registro. Compara. USA. Todos los valores de acá son iguales a Estados Unidos. No. Bueno, pasemos al siguiente. Todos los valores de acá son iguales a, bueno, otra vez Estados Unidos. No. De nuevo al siguiente. Todos los valores son iguales a Japón. No. Entonces, ¿entendés? O sea, acá se tienen que cumplir todos. Por eso es all. ¿Sí? Este valor tiene que ser igual a todos los valores que están en esta lista. ¿Sí? Ahora, nosotros porque estamos utilizando el operador igual, pero nosotros podríamos utilizar el operador, podríamos hacer alguna, por ejemplo, menor. ¿Entendés? Pero para eso necesitaríamos una lista de números. Ujú. Y podemos poner en su priority ahí las numeraciones. O podemos hacer algo, por ejemplo, se me ocurre hacer algo como por ejemplo con... a ver, bancame un segundo, a ver qué sucede si hago esto. Select asterisco from suppliers where country sea menor a Brasil. Yo no sé si acá me va a traer solamente los que empiezan con A y todo lo demás. Sí, funciona. ¿Ves? Cuando vos utilizás un operador así, esto se hace en programación. Con cadenas de texto, lo que te hace es una comparación alfabética. ¿Ves? Entonces acá estás pidiendo que tráeme todos los países que sean menores a Brasil. No tiene sentido en cuanto a números. Se está refiriendo a que alfabéticamente estén antes que la palabra Brasil en el diccionario. Claro. ¿Me entendés? Entonces acá, por ejemplo, ¿Por qué sale Australia y no Argentina? porque estamos en la tabla de proveedores y no teníamos ningún proveedor en Argentina. Ah, Entonces acá lo que voy a pedir es, por ejemplo, esto lo podemos borrar, tráeme todos los proveedores cuyo país cumpla esta condición con cada uno de los valores de esta lista. ¿Sí? Ninguno cumple.
tampoco cumple. En fin. El operador más o menos se puede utilizar con cadenas de texto y lo que te hace es una comparación alfabética. ¿Sí? Si suponete que tenés Bélgica, ¿no? Brasil. ¿Cuál es el país o cuál de las dos palabras está primera en el diccionario? Si las dos empiezan con B, bueno, se compara con la segunda letra. Si coincide la segunda letra, se compara a la tercera. Y así sucesivamente. ¿Sí? O sea, Bélgica está primero que Brasil. ¿Por qué? Porque la E está primero que la R en el diccionario. Claro. Bien. Está O bueno sea, eso. ahora bien, también, obviamente, como se utiliza una lista de valores, las subconsultas en el where se puede utilizar solamente cuando se trae un solo valor. ¿Sí? Sí. Entonces, vamos a... Que esto ya es más común, ¿no? Porque, Sí, porque puedes filtrar tan solo un solo país o un solo lugar, una sola claro, pero ciudad. lo que voy es que en el select vos podés traer un solo valor. ¿Ves? Entonces ponerle country acá y le Only pones... sería. ¿Cómo? Only sería. Only. Ah, no, 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 no. No, no. Only, sí, only es solo en inglés, pero no utilizamos esa palabra acá. Ah, Entonces le decimos, vamos a agarrar el primer país que aparece en la lista de clientes from customers, ¿no? Seleccionamos el país de los clientes donde vamos a elegir el primero, top one. Listo. A ver, Germany. ¿Sí? Entonces acá Germany. nos vamos a traer solamente los proveedores cuyo país sea igual a Alemania. ¿Ves? Alemania. Berlín, Frankfurt. Tiene que ser más simple directamente, ¿no? Claro. No, yo pensé que ponía como pusito all con todos. Se ponía only para saber poner tan solo una. No, only no. Utilizamos la palabra any. 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 Se pronuncia any. Y quiere decir si alguno Ah, cumple. Any. Bueno, ¿Sí? Que también lo puedes utilizar, sí. Pero como sabes que esto va a retornar un solo valor, le da más claridad si solamente le pones que sea igual a esto. sí, Ahora, nosotros habíamos utilizado también el operador exist, que ese te lo enseñé la otra vez. sí. Vos fíjate que acá es como que estamos viendo distintas herramientas y podemos llegar a los mismos resultados. ¿Sí? Ajá. Con el operador exist, select, asterisco, from, customers, where, country,
¿Te acordás cómo era? No, no me acuerdo. ¿De verdad? No me acuerdo. La verdad que no me acuerdo cómo era. Lo busco en mi machete. Traíamos en el exist, lo que sucedía es que vos traías los registros de la tabla que fuere cuando Sí. existían registros en otra tabla que cumplían determinada condición. ¿Sí? Y acá en la subconsulta que vos ponés en el exist, pueden haber varios campos, los que fuere, pero no tiene sentido, porque vos solamente querés que si existe, la verdad que yo te había dicho que podíamos poner select one from, yo qué sé, supplers, where country. Y acá nosotros podemos decir, tráeme los clientes en donde existan proveedores de tal país. País, y acá le ponemos Germany. Germany. ¿Ves? O sea, si yo ejecuto esto, como estoy poniendo select one, lo único que me va a traer es un 1, ¿no es? Yo puedo poner asterisco acá. Pero yo esta información no me interesa. A mí claro, acá me trae todo. Pero a mí esta información no me interesa. Solamente la estoy utilizando como un criterio de validación. O sea, si acá me trae 1 es porque existe. Y si esto existe, esto me retorna verdadero. ¿Sí? Y ahí en vez de poner número, podés poner región, poner ciudad, poner Heidelberg Pro City. Sí, acá puedes poner lo que vos quieras. Obviamente ya le tenés que cambiar el valor, porque no vas a tener una ciudad que sea Alemania. Entonces le pones Berlín. Fíjate que acá, fíjate que esto va a retornar verdadero. ¿Sí? Sí. Ahora, que esto retorne, ¿qué me va a traer toda esta consulta? Me va a traer todo. Todos los clientes, ¿no? Sí. Independientemente de que sean de Berlín o no. Ah, mirá vos, yo pensaba que salía todo solo de Ah, Alemania. no. ¿Por qué? Porque vos en el exist lo que estás diciendo es, tráeme clientes si se cumple esta condición. Y esta condición no está relacionada con la consulta externa. ¿Entendés? Es como si acá estuvieses diciendo, tráeme clientes si 1 es igual a 1. Acá me va a traer todo. ¿Por qué? Porque esta condición se cumple. Siempre se va a Ah, cumplir. ¿Verdad? Entonces, acá no le estamos pidiendo que me traiga solamente los... Yo recién te lo dije, pero me equivoqué. Que nos traiga los clientes de la ciudad de Berlín. No, para eso utilizamos las que vimos anteriormente. Con el in. Con el in sí. o el any. Entonces, de hecho, hay un hackeo en la antigüedad
digo en la antigüedad, no, sonó muy viejo. Pero hace años atrás todavía se puede seguir haciendo. Existe lo que es inyección SQL, que básicamente lo que se hace es escribir consultas en SQL en los formularios de las páginas web. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que se arma una consulta cuando vos mandás información a través de un formulario? Básicamente ese valor, ese campo que vos llenás en un formulario, se reemplaza en la consulta y se efectúa la consulta, ¿no? Entonces suponete que vos ponés nombre Ariel. ¿Sí? Sí. Entonces antes se armaban las aplicaciones con alguna que otra debilidad en seguridad muy grosa. Entonces vos en el cliente, en tu página web, podías hackear la base de datos, yo qué sé. Suponete que estás llenando un usuario y contraseña y no sabías el nombre del usuario o la contraseña de la persona. Entonces lo que hacías era, ponías una comilla simple, OR 1 igual a 1. Entonces ponías de contraseña esto, y esto era lo que hacía básicamente era que si vos tenías una consulta en la base de datos que diga select, yo qué sé, asterisco, from, usuarios, where, usuario, igual, y acá iría el nombre usuario, and pass o contraseña, igual. Esto que estoy poniendo acá vendría a ser el nombre del parámetro que se manda por el formulario, ¿no? Sí, sí. Contraseña. Vamos a ponerle pass, ¿no? Entonces vos le estás diciendo, tráeme los usuarios en donde se cumpla que el usuario sea igual al nombre del usuario que está poniendo la persona y igual a la La contraseña. contraseña. Claro. Entonces si vos le ponías en la contraseña esto, esto te iba a estar esperando esto y esto no se podía cumplir, pero esto siempre se iba a cumplir. Entonces la consulta entera te iba a dar verdadero. Y te saltaba la contraseña del usuario, ¿no? Claro, y te saltabas el usuario y contraseña. Esto se llama inyección SQL y esta es muy famosa, ¿no? Esto se escribe directamente en el formulario. En el momento que ahora, si querés hacer eso, sabes cómo te lo detectan enseguida, ¿no? Pero seguramente hay páginas en donde estén mal diseñadas, Uy, con mucha repetime, debilidad. ¿cómo? ¿Cómo? No, justo pasó un auto y no escuché nada. Que hoy si querés hacer esto es obvio que te lo detectan enseguida, ¿no? De hecho, me imagino que deben tener algún rastreo de quién te está intentando hacer esto para establecer algún criterio de seguridad, ¿no? Y tal vez hay otro Esto, procedimiento que también. acá, creo que así se hacía. Sí, así. ¿Ves? Sí, entonces vos la contraseña, vos le mandabas esto, así se lo mandabas. Creo que se hacía así. Entonces le ponías el nombre del usuario que vos quieras, Pepito el pistolero, y entonces como esto se ejecuta, se tiene que cumplir en una sola, se cumple esto o se cumple esto. Ay. Y esto siempre se va a cumplir. Entonces, al retornarte un valor la consulta dentro del código de programación, PHP, Java o lo que fuere, esto te cumple y te da el acceso, ¿no?
Si esto retorna un valor, quiere decir que hay un usuario y contraseña que está cumpliendo los criterios. Pero en fin, estas son debilidades de seguridad que me imagino que las grandes, ya creo que todos las conocen y ya Y no si te lo está. enseñaron, seguramente. Si te lo enseñaron, seguramente. Claro, sí, sí, pero seguramente debe haber algún despistado que deja la ventana abierta siempre y con cosas tan sencillas puede hackear todavía, ¿no? Sí. De hecho, acá tengo un libro que explica cómo se hace. ¿Ves? Pero vamos a agrandar. A ver, espera que necesito ver. Ah, mirá vos. ¿Ves? Y te explica cómo se hace. Inyección SQL. Claro. Bueno, uno de los autores que se llama Alonso, yo te lo pasé la otra vez. El video. Sí. El español ese de pelo largo. Bueno, ese es uno de los autores de este libro. Lo que pasa es que acá la El que mayoría de todos lo le que es. preguntaban, el que todos le preguntaban la misma pregunta. Que el sistema operativo Apple es imposible de violar, y él se mataba de risa. Él Ah, sí. decía, todo el mundo dice eso y yo te digo que es el más fácil. Bueno, él es ingeniero informático y trabaja para Telefónica. ¿Viste? Lo que pasa es que acá la mayoría de lo que refiere es en PHP, ¿viste? Y yo no utilizo PHP. Pero olvídate, el- estas debilidades hoy ya no. Pero bueno, ¿de qué venía esto? Es que lo que vos pongas en el where, si da verdadero, te va a traer los registros que le estás pidiendo. ¿Sí? Lo que pasa es que acá, esto no tiene una conexión lógica con lo que estás trayendo acá. ¿Sí? ¿Hay alguna manera de establecer una conexión lógica en el where, en la subconsulta del where, con la subconsulta externa? Sí, la hay. Obviamente que la hay. Y eso se llama subconsultas relacionadas. Que eso no lo vamos a ver hoy porque ya se nos fue la hora. Sí, se nos fue. Se nos fue. Pero existe una manera de establecer una relación. Se le llama subconsultas correlacionadas, ¿no? En donde lo que te trae acá adentro lo estás estableciendo, lo estás relacionando con lo que estás trayendo acá afuera. ¿Sí? ¿Estamos? Ajá, sí. Bien, te voy a pasar esto. Y acordate, vos el exist, como no te interesa traer valores acá, solamente estás diciendo, si acá existe algún valor, entonces esto va a dar verdadero, y si esto da verdadero, entonces se cumple. ¿No? ¿Podés establecer alguna relación que tenga más lógica? Y sí, independientemente de que sea una subconsulta correlacionada, ¿no? Yo qué sé. Suponete que estás diciendo, bueno, yo quiero solamente que me traigas los clientes si tengo dado de alta si tengo dado de alta registros en la tabla personas. ¿Sí? Suponete. Ujú. Entonces vos decís, bueno, ¿existen registros en la tabla personas? Yo qué sé. Si existen, entonces sí, ahí me va a traer los clientes. Pero te repito, ahí no hay una conexión entre la consulta externa con la subconsulta. ¿Sí?
Pero bueno, te repito, estas son herramientas. Cada consulta que vos escribas, vas a ver cuál es la que se adecua mejor en cuanto a claridad del código y en cuanto a rendimiento a lo que vos necesites. ¿Sí? Si en cuanto a rendimiento te conviene escribir una subconsulta así, y sí, utilizar subconsultas, ya que no hay tanta diferencia de rendimiento con un join. Pero te repito, para saber cuestiones de rendimiento, tenés que venir acá a analizar el plan de ejecución, yo qué sé, de esto. Esto te hace una evaluación de cuánto tarda, etcétera. Te hace una estimación. Y vos vas acá escribiendo distintas consultas que te van a traer el mismo resultado. ¿Qué función es esa que marcaste recién? Esto está acá Resultado arriba. sería, ¿eh? Esto está acá. ¿Ves? Que dice mostrar plan estimado de ejecución. Plan de ejecución estimado. Tenés que seleccionar, obviamente, cuál es la Ah, consulta que querés hacer y hacer esto. Lo que pasa es que esto yo no te voy a explicar primero porque yo todavía no lo vi. Yo lo quiero estudiar porque esto es importante. Pero te pero no sé repito, cuál para es. aprender a correr primero tengo que caminar. Sí, Porque sensei. ¿eh? ¿Qué? Sí, sensei. ¿Por qué? Porque acá tenés que tener bien clara para qué se utilizan las instrucciones, ¿no? O sea, primero tenés que No, conocer las yo sé, pero el herramientas. gráfico ese está bueno. ¿Sabes que no lo encuentro? Ya seleccioné Sí, acá, está pero no acá, sé cuál Ari. es. Fíjate que tenés ejecutar, debuguear, tenés el botoncito stop, el botoncito este que es un Sí, parse, que dice, guión. y el que está al lado, que dice mostrar plan de ejecución estimado. Ah, este es. Y si yo lo aprieto acá, ¿cómo sale? A ver. ¿Sí? Ah, me sale. Ah, mirá vos. Mira. Ah, y acá me desmenuza todo. Claro, ahí lo que te está mostrando es cómo el motor de base de datos ejecuta la Sí. consulta. Entonces te voy a mostrar. ¿Vos estás viendo mi navegador ahí? Sí. Rendimiento SQL Server. A ver si encuentro acá. Acá. Eh, Esto voy a decir, para estas consultas que nosotros estamos haciendo no tiene mucha diferencia. El tema es cuando vos estás consultando millones de registros y esos millones de registros los están consultando varios usuarios alrededor del mundo. ¿Entendés? O alrededor del país o dentro de una empresa. Yo qué fue. Ahí sí se nota la diferencia. ¿Entendés? Eh, por ejemplo, mira, a ver si encuentro acá. Yo una vez. Acá, mira. Mira. Consultas, consejos y trucos. Or en la consulta join, where en varias columnas. ¿No ves? Acá explica, por ejemplo, esta consulta que está acá. No sé, ¿estás viendo ahí el navegador? Sí. ¿Ves? Acá hay escrito una consulta, ¿no? Están haciendo un join y en ese join están estableciendo on tal cosa, on tal Pero otra. se congeló en la imagen acá, ¿eh? ¿Estás moviendo el mouse? ¿Sí? No se ve nada acá. Está A ver, congelada la imagen. espera. Voy a compartir mi navegador. Ahí.
Ahora sí. Bien. Entonces, en esta página dice técnicas de optimización de consultas en SQL Server. Consejos y trucos de aplicación. Bueno, te explica acá, bla, bla, bla. Y acá te da el ejemplo de, por ejemplo, de esta consulta que está acá, ¿no? Sí. Y te muestra el plan de ejecución, ¿no? Y fíjate que en los mensajes que tenemos acá, bueno, acá en este caso nosotros no lo vemos como lo ve él, pero te dice qué es lo que hace, ¿no? La tabla de productos se escanea 5 veces, se hace una lectura lógica, 40 lecturas lógicas, y vos fíjate que la tabla, acá está utilizando otra tabla, work table, se hacen 12 millones, no, 1.209.220 lecturas lógicas, ¿no? Fíjate que el grosor de la flecha eh, indica la cantidad de registros o algo así, no me acuerdo en Sí. este momento. Entonces, 1.200.000 lecturas se hicieron en esta subconsulta, ¿no? Entonces, él ahora cambia la subconsulta con un union, ¿te acuerdas que lo vimos esta? O sea, hace Sí. dos consultas por el valor de una, ¿no? Y vos fíjate cómo cambia el plan de ejecución y hizo 754 lecturas lógicas. Pasó de 1.200.000 a 754. Y dice, logrando que la consulta se ejecute en menos de un segundo en lugar de 2 segundos como se ejecutó la otra. O sea, esta tardó 2 segundos. Vos fíjate que la escritura es más corta de esta consulta. Sin embargo, es más pesada en cuanto a rendimiento. Esta es más larga en cuanto a código, pero en cuanto a rendimiento es mucho más Más eficiente. liviana. ¿Entendés? Claro. Bueno, pero primero yo de esto no estoy ducho con esto. Hay queries en el trabajo que la verdad que están mal escritas porque tardan bastante. La otra vez sucedía que había una que tardaba una banda y ahí un compañero de trabajo las empezó a optimizar un poco, ¿no? Pero para estar canchero con la optimización de consultas, tenés que conocer bien el SQL. O al menos estar bastante familiarizado por cómo funcionan las cláusulas y todo lo demás, ¿no? Y tiene muchas funciones, sí. Claro, ¿me entendés? O sea, cómo vos podés combinar las herramientas para hacer tenés que entender cómo funciona el motor de bases de datos, ¿no? Esto se aprende, cómo leer un plan de ejecución se aprende, todo lo demás. Eh, ¿No es? Y acá también te habla búsquedas de cadenas comodín. ¿Entendés? Con fíjate, con el like. En fin. Claro, la ventaja es que por lo menos lo tenés, lo podés buscar por internet y practicando y viendo cómo se hace. Tal cual, tal cual. Esto sabés obviamente, esto es para estudiarlo, ¿me entendés? Lo que pasa es que nosotros ahora lo que estamos viendo es cómo traer información, independientemente del tiempo que tarde. Sí, Para saber cuál es la mejor manera de traerla, bueno, no esperes saber cuál es la mejor manera si primero no sabes cómo. sí. Eh, de hecho, a mí me interesa este tema, a mí me interesa lo que es el rendimiento de software en cualquier lenguaje, ¿no? De hecho, en el trabajo me había sucedido que estaba haciendo algo con JavaScript y tardaba una banda. Y empecé a ver el código y dije, no, esto se puede mejorar, esto se puede mejorar, se puede mejorar y bajé los tiempos, ¿verdad? Hay una herramienta que está en el navegador. Si vos apretás F12, te abre
esta ventanita, yo no sé si la estás viendo, Sí. pero acá hay una Esa, pestaña en el Chrome que se llama esa me hace Performance acordar, esa o me hace rendimiento. acordar el cosito de Python. Claro. Bueno, si vos acá ponés record y yo ahora recargo la página, ves que la página todavía sigue cargando. Esto suele pasar en las páginas de internet, ¿no? Cuando se pone lento y todo lo demás, en cargar. Claro, vos te pones a analizar, o al menos yo lo he hecho en el trabajo, me he puesto a analizar eh, qué es lo que está tardando y por qué tarda en cargar, ¿me entendés? Por ejemplo, ¿viste la página, bueno, una página que es muy pesada, pero pesadísima, Clarín? Ahora no, ahora está bastante rápida, ¿viste? Pero Mm. en su tiempo era re lenteja, ¿eh? ¿Te acordás? Lo que pasa es que carga, descarga imágenes y todo lo demás. ¿Ves acá? Sí, ¿No ves? Acá, acá vos tenés, por ejemplo, pero esto ya tiene que ver con diseño web y todo lo demás, ¿no? Pero acá vos ves qué es lo que se está llevando el tiempo, ¿no? Acá tenemos 8 segundos. 3 segundos se tarda el código del scripting, o sea, lo de JavaScript. Un segundo tarda en renderizar la página, es decir, en imprimirla en pantalla. Tardó 200 milisegundos en descargar la información. O sea que yo estoy teniendo 3 segundos en donde se ejecuta código JavaScript en el momento que ya se descargó el contenido de la página. ¿Entendés? había otro, el de Braco, que tarda un montón, no sé cuánto, cuál No, es. esto dice idle, esto que está acá, idle es Sí. no hacer nada. Porque evidentemente yo, o sea, se terminó y yo seguía guardando, eh, seguía grabando el funcionamiento de la página, ¿no? Pero esto terminó acá, empezó acá y terminó acá, ¿no? Después lo demás ya se había cargado. Pero la página tardó todo esto que está acá, ¿no? Y vos fíjate que acá ves los picos y todo lo demás, ¿no? Esto es el consumo de CPU, ¿no ves? Me aparece ahí. Pero bueno, no importa, esto es otra cosa. Pero eh, el análisis de rendimiento de software es algo muy interesante porque eh, eso es lo que hace la diferencia entre un software bien escrito y uno mal escrito, ¿no? Eso es lo que hago yo cuando pruebo el celular. Cuando probás el celular.